para solventar alguna duda o algo que ustedes puedan considerar que se puede arreglar. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, esta es la primera clase de la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a abordar ya el sistema nervioso central. Ya pasamos lo periférico, lo cual ya se evaluó en la unidad 1 y 2. También los fundamentos de la farmacocinética y farmacodinamia. Ya tuvieron el examen, pero tienen repetido para el día jueves. Pero hoy vamos a entrar ya con una nueva unidad. Entonces, ahorita, con esta unidad, la que está correspondiente al doctor Miranda y a mi persona, pues va a ser para el siguiente examen. Esta unidad es, creo que la más larga, contiene 8 contenidos entre clases, discusiones y seminarios, por lo que les pido que si ustedes quieren evitar posteriormente haber reprobaciones altas o repetidos, pues hay que poner atención, solventar las dudas en su momento, en las discusiones, en los seminarios, para de esa manera pues aprobar la materia y aprender un poco más, que es lo importante de esto. Muchos dicen ahí, no, yo con solo pasar la materia soy feliz, y puede ser, ¿verdad? Porque muchos dicen, que llegar al área clínica con mi gabacha, pero también es de llevar los fundamentos del área básica hacia el área clínica, y ustedes así van a manejar esto mejor, lo van a fundamentar ahí y lo van a aplicar de una manera más clínica, y es como se forma el estudiante de medicina y se forma el médico. Entonces vamos a iniciar con los fármacos analgésicos, opioides y otros fármacos utilizados en analgesia. Muy bien. Con los objetivos, tenemos 6 objetivos en esta clase. Explicar las generalidades de la fisiología del dolor, explicar la transducción sensitiva del dolor, describir los conceptos de la fisiopatología del dolor relacionándolos con su tratamiento, describir la farmacología de los fármacos opioides, que es lo que corresponde a esta clase, determinar las otras clases y agentes farmacológicos que se emplean en el tratamiento del dolor, y relacionar la escala análoga del dolor con las clases farmacológicas y fármacos utilizados para el dolor. Entonces aquí hay una palabra importante que se repite cada rato: dolor, 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 dolor. Entonces, con los fármacos opioides yo creo que más de alguno no los ha utilizado, pienso yo, porque no creo que utilicen esos fármacos, pero algunas veces sí hay familiares de nosotros que lo utilizan, o ya algunas veces hay personas que tienen lesiones y pueden utilizar estos fármacos para aliviar su dolor. Dentro de la fisiología del dolor tenemos que es una consecuencia final de la presección del procesamiento neuronal. Bueno, como ustedes ya vieron esto en fisiología y en anatomía, pues hay receptores nociceptivos en todo el cuerpo. Algunas veces responden a estímulos químicos, otras veces responden a estímulos térmicos, cambio de temperatura. En este caso, pues vemos que este es un procesamiento neuronal que procesa una sensación a nivel periférico, también lo puede ver a nivel interno, pero digamos en el caso de lo que nos atañe ahorita, más que todo, y lo que ustedes van a ver posteriormente, ya siendo médicos, los dolores que más se repiten son a nivel muscular y articular. De las personas que llegan a consultar porque tienen algún tipo de artritis, alguna caída, se lesionaron, un esguince, una luxación, o en el peor de los casos también hasta una fractura. Entonces en este caso vemos de que la fisiología del dolor es un procesamiento neuronal. Hay diferentes tipos de dolor: un dolor fisiológico, inflamatorio, neuropático, que también lo tenemos y que muchas veces lo podemos pasar por alto, pero es muy importante debido a que este dolor neuropático, y eso creo que también habían ciertas cosas que preguntaban en el examen, ¿verdad? Y estábamos analizando esa pregunta con algunos compañeros, también con el doctor Miranda, de la neuropatía diabética, ¿verdad? Que era, creo que una pregunta que venía en el examen. Entonces, ¿cómo que también el dolor y también algunas neuropatías también influyen a nivel de cómo el fármaco se puede distribuir, se puede absorber? Y es muy importante también en este caso. Y también hay un dolor disfuncional, que son producidos por distintos mecanismos, como ya hablamos anteriormente. Puede ser por
alguna caída, puede ser por una quemadura. No sé cuántos de ustedes haciendo el café o estando friendo un huevo, pues le salta ese poquito de aceite y a uno lo quema, hasta le hacen ampollas, y un tipo de dolor. Pero claro, ese dolor se maneja muchas veces con AINES, ¿verdad? No necesariamente con opioides, porque ya nadie creo que tomaría opioides para un simple dolor, pero sí hay otros tipos de dolores que son más fuertes, más crónicos, que sí se necesitan, en este caso, este tipo de fármacos. De forma ideal, el tratamiento debe apuntar a mecanismos específicos, como mencionábamos anteriormente, para suprimir este dolor. El tratamiento debe apuntar a los mecanismos específicos que producen el dolor, más que a suprimir el síntoma del dolor. Muchos de los agentes farmacológicos disponibles en la actualidad alivian el dolor al suprimir el síntoma. Bueno, el estímulo inicial suele surgir a nivel periférico, como mencionábamos, y se transmite bajo múltiples controles a través de los relevos sensoriales en el sistema nervioso central a la corteza. Como ya mencionábamos al inicio, ya lo que se mencionaba del sistema nervioso periférico ya se abordó en la unidad previa. Hoy vamos con el sistema nervioso central. La traducción de estos estímulos nocivos, externos e intensos, despolariza las terminales periféricas de las neuronas sensoriales primarias de alto umbral. Los nociceptores, o aquellos receptores nerviosos que procesan esta sensación dolorosa, son de alto umbral porque requieren un estímulo fuerte, como una quemadura, o por ejemplo también puede ser una fractura, pero no solamente, digamos, hay de pequeño umbral, por ejemplo cuando uno tiene una sensación como que lo están rozando, que lo están tocando, pero hay otros que sí se necesita que haya un estímulo mayor para poder ser activados. Los potenciales de acción resultantes se conducen al sistema nervioso central por las acciones de las neuronas sensoriales aferentes primarias. Como ustedes ya vieron, a nivel de anatomía y también de fisiología, estas neuronas aferentes, es decir, que van como recogiendo esa información, la conducen hacia el sistema nervioso central, en donde ya se traduce, en este caso, con el dolor. Y las eferentes son aquellas pues, que dan como aquellas órdenes para poder hacer un movimiento como una contracción. Entonces aquí se ve involucrada estas neuronas sensoriales aferentes. Primero recorren los nervios periféricos y después a las raíces dorsales y por último a las neuronas del cuerno dorsal de la médula espinal. Este es, digamos, el camino que recorre este estímulo para llegar a nivel del sistema nervioso central. Y las proyecciones neuronales secundarias transmiten la información al tallo cerebral y al tálamo. Y estas se envían hacia nivel de la corteza, el hipotálamo y el sistema límbico. ¿Por qué? Porque también es importante conocer que no solamente el procesamiento de la señal de dolor, sino que también la memoria que se puede relacionar con esto. Es como con el fuego, ¿verdad? O como cuando uno se quema con la plancha, ¿verdad? Cuando uno está pequeño, pues uno toca la plancha y uno no sabe, ¿verdad?, que va a quemar la plancha, pero ya cuando mira la plancha uno dice, inclusive cuando uno la mira ahí, ¿verdad?, hasta mete la boca así para ver si está caliente. ¿O quiénes de ustedes va a poner la mano en la plancha donde echan pupusa? Nadie, ¿verdad? Porque ya uno ya relaciona eso, ¿verdad?, también con el dolor que alguna vez uno pudo haber sentido porque tocó una superficie caliente. Entonces también esto se relaciona a estos niveles. Bueno, y como mencionábamos anteriormente, aquí está, digamos, estas vías en donde se inicia el estímulo periférico, ¿verdad?, un estímulo nociceptivo, y la traducción de la señal, ¿verdad?, que va a nivel de la médula, sube al tallo cerebral y por último pues sube a la neocórtex, a la corteza cerebral y también al tálamo. Entonces, como pueden ver aquí, todas estas neuronas aferentes, sus axones, pues tienen una interconexión interneuronal para que haya un procesamiento a nivel central de este dolor. Bueno, dentro de la transducción sensitiva del dolor tenemos que hay una transducción sensorial, que es una excitación de las neuronas aferentes primarias y las terminales periféricas de las fibras nociceptivas sensoriales aferentes primarias, somáticas y las viscerales. Responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Pero no solamente es un estímulo externo, como les mencionaba, una quemadura o que tal vez algún golpe fuerte, sino que también a nivel visceral, que también puede existir dolor. Por ejemplo, en el caso de una apendicitis, ¿verdad? O que también puede haber una herida por arma blanca, que hay una penetración a nivel abdominal,
¿verdad? No solamente es a nivel del músculo, sino que también puede haber ya un dolor interno a nivel visceral, que muchas veces es difuso. Por ejemplo, cuando uno se quema, dice, me quemé acá, y uno siente y identifica el dolor en una zona específica, pero los dolores viscerales pues son de una manera más difusa, más generalizada. Entonces, es como el caso de la apendicitis, que muchas veces dicen que hay un dolor generalizado. No sé quiénes aquí alguna vez tuvieron apendicitis. Nadie. ¿Quiénes? Poquitos. Bueno, pues en ese caso fue un dolor que va migrando, pero que también es un dolor generalizado, difícil de poderlo, digamos, localizar o focalizar en un solo punto, a menos que ya sí haya ciertas fibras nerviosas que ya se están estimulando y uno puede ya localizarlo, pero inicialmente puede ser muy difuso porque va migrando. Entonces, de igual manera, aquí vemos de que hay no solamente estas fibras nociceptivas a nivel somático, sino que también a nivel visceral. La activación de la terminal periférica por un estímulo nocivo causa una generación de potencial de acción y que son conducidos al cuerno dorsal de la médula espinal, como lo miramos en la ilustración previa, acá, en esta zona. Y la transmisión del cuerno dorsal reenvía la señal a las neuronas del sistema nervioso central, en donde ya hay una traducción a nivel de la corteza cerebral. La frecuencia y la duración de los potenciales de acción en la fibra activada transfieren información al sistema nervioso central sobre el inicio, intensidad y duración del estímulo, mientras que la ubicación espacial de la terminal central de la fibra en el cuerno dorsal de la médula codifica el sitio del estímulo. Entonces vemos acá que, digamos, hay estímulos que son constantes, pero también hay otros que, debido al mecanismo, por ejemplo una quemadura, aunque ya no está el líquido caliente, o digamos una brasa que me pudo haber caído en una zona del brazo, pero como ya esa zona ya está quemada, ese dolor va a permanecer, porque ya hay una estimulación de esas fibras nociceptivas. La sensibilidad al dolor térmico depende de las distintas poblaciones de neuronas sensoriales primarias. Algunas se activan a temperaturas frías, por ejemplo a menos 16, porque también pueden haber quemaduras cuando hay congelación, no solamente con líquidos o objetos calientes, mientras que otras responden al calor. Una subpoblación específica de terminales aferentes primarias, como los mecanonociceptores de alto umbral, se excita con estímulos mecánicos de relativa intensidad, como un pellizco o un pinchazo. ¿Sí? ¿Cuántos aquí más de alguna vez han estado, digamos, cosiendo alguna camisa o algún pantalón y se pinchan? Entonces, esto estamos viendo aquí, que también hay una subpoblación de estas terminales aferentes primarias que por un mecanismo mecánico, como en el caso de un pinchazo, se pueden ver también estimuladas. Y las terminales periféricas de las neuronas nociceptivas responden no solo a estímulos térmicos y mecánicos, sino que también a señales químicas. Por ejemplo, algunos que excitan de manera directa las terminales periféricas, mientras que otros a la sensibilidad de las terminales periféricas como un agente sensibles. Entonces, en el caso de los agentes químicos, pues también pueden provocar ciertas quemaduras algunos químicos, y esto puede provocar que también haya una activación de estos nociceptores. Entonces vemos que en el caso del dolor no solamente es a nivel de señales térmicas o mecánicas, ¿verdad? Por ejemplo, una quemadura, a nivel, digamos, de un piquetazo, un pinchazo, sino que también a señales químicas. Por ejemplo, cuando uno también puede tomar algún líquido que puede ser corrosivo a nivel de las mucosas, esto va a provocar dolor. Como el caso, hay algunos casos en los niños, ¿verdad? Que pueden tomar algunos desinfectantes o lejía, que también puede provocar una quemadura a nivel de la mucosa, y esto puede provocar un dolor intenso. Y la conducción de la periferia a la médula espinal, los axones de las neuronas aferentes primarias conducen la información desde la terminal periférica al sistema nervioso central. Entonces tenemos aquí, hay diferentes grupos. El AB, que consiste en fibras de conducción rápida y que responden a un bajo umbral de estímulo. Estímulos mecánicos, y se activan por un toque ligero o movimiento de los cabellos. En el caso de la AD, incluye fibras que conducen con velocidad intermedia y responden a estímulos como frío, calor o mecánicos. Y en el caso de la fibra C, estas conducen de una manera más despacia, se sinapsan en la médula espinal y suelen responder de forma multimodal, y son capaces de producir potenciales de acción en respuesta al calor,
estímulos mecánicos intensos o inocuos o irritantes químicos. En este caso, las fibras C conducen de manera más despacio porque están desmielinizadas. Entonces, esa pérdida de la vaina de mielina hace de que la conducción de este estímulo nociceptivo sea más despacio que las anteriores que sí están mielinizadas. Entonces, estas son las diferencias entre los diferentes grupos de fibras, aquellos que responden de una manera más rápida, otros que de una manera intermedia, y estas que responden más despacio, que son las fibras C. Y la transmisión del cuerno dorsal de la médula espinal, como miramos anteriormente, esto ya después viene a nivel del tallo cerebral, y esto se va a distribuir a nivel del tálamo y también de la corteza cerebral, en donde estas diferentes fibras van a conducir ese estímulo, y a nivel central se va a ver la transducción de ese estímulo y su intensidad. Muy bien. Entonces aquí tenemos los receptores de transducción quimiosensible expresados por las neuronas nociceptivas. Como un estímulo nociceptivo, como digamos algo a nivel del pH bajo, están los receptores ISA, que es un receptor iónico activado por el pH. En el caso del ATP, que es un canal iónico activado por ligando con un receptor ligado a la proteína G, y los péptidos de quinina, como el beta 1 y el beta 2, que también están acoplados a la proteína G. Entonces vemos aquí que dentro de los diferentes tipos de estímulos, por ejemplo el químico, que son los receptores ISA, los mecánicos de los canales iónicos, y los térmicos, que también están involucrados con los receptores de este tipo, que están acoplados a proteína G. Entonces, como podemos ver aquí, todo este flujo entrante de estos iones va a generar un potencial de acción que va a despolarizar la membrana, y después hay una activación del canal de sodio de un voltaje amplio, lo que va a generar que haya un potencial de acción y que va a originar esta señal por el estímulo doloroso químico, y va a traducir la señal por todas estas vías que ya habíamos anteriormente, ¿verdad? A nivel espinal, a nivel del tallo, y después va a llegar a nivel del tálamo y de la corteza cerebral. Igual acá tenemos, por ejemplo, cómo es la traducción de este dolor por la activación de todos estos receptores, ¿verdad? Algunos, como les mencionaba, que son canales iónicos, otros que están ligados a proteína G, lo que van a originar esta respuesta, esta despolarización posináptica, y después van a generar un potencial de acción que va a conducir este tipo de estímulos. Y dependiendo de las fibras, como se mencionaba al inicio, hay unos que son de acción rápida, otras que son de acción intermedia y otras más lentas, dependiendo también de la mielinización de estas neuronas, lo que va a originar pues que el dolor sea más rápido o sea más lento. Dentro de la fisiopatología del dolor y de su tratamiento, tenemos que existen diferentes situaciones clínicas, como un traumatismo agudo, parto o cirugía, en los cuales es necesario controlar el dolor nociceptivo de manera rápida, ¿verdad? Es distinto a que a mí me duele la cabeza, ¿verdad? Porque no he desayunado, o que simplemente me golpeé y me está doliendo, a que yo tenga que controlar este dolor de manera rápida porque es un traumatismo agudo, ¿verdad? Por ejemplo, que venga y me disparen o que me apuñalen, ¿verdad? Eso ya no pasa aquí, dicen. Entonces no hay que preocuparnos, solo hay que preocuparnos para las señoritas por el parto, o por una cuestión quirúrgica, que tengamos que nosotros mediar el dolor de manera rápida. En estos casos, la vía del dolor puede interrumpirse al bloquear la transmisión con anestésicos locales o administrar altas dosis de opioides. Bueno, con estos anestésicos locales los vamos a ver nosotros posteriormente en la clase del día jueves. Ahorita vamos a ver esto de la administración de fármacos opioides. También la inflamación periférica y el daño al sistema nervioso producen un dolor característico de hipersensibilidad a estímulos nociceptivos e inocuos, y un dolor espontáneo que surge en ausencia de un estímulo obvio. Entonces tenemos aquí, para conceptualizar diferentes tipos de dolores, hay un dolor nociceptivo clínico que puede involucrar una combinación de mecanismos, un dolor crónico, y también un tratamiento efectivo que suele exigir múltiples fármacos, como pueden ser AINES o pueden ser también los fármacos opioides. La sensibilización periférica, ¿verdad? Esto puede causar alodinia, en la que los estímulos suelen ser inicuos, que se perciben como dolorosos, e hiperalgesia, donde los estímulos de alta intensidad se perciben como más dolorosos y prolongados. Y el dolor neuropático, como mencionábamos, que digamos el más
característico, o que también se da en nuestra población con más recurrencia, es el dolor neuropático por una diabetes, una neuropatía diabética, que es un dolor persistente que puede ocurrir después de un daño nervioso que involucran alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso, ¿verdad? Porque en este caso los mismos radicales libres que se están produciendo porque hay una hiperglicemia van a hacer que haya un daño a nivel estructural de los nervios, lo que va a provocar que este dolor neuropático sea recurrente en los pacientes diabéticos. No sé cuántos de acá tienen algún familiar, algún abuelito, algún papá, algún conocido que padezca de diabetes y que muchas veces se quejan que tengan dolor a nivel de los miembros inferiores, y menciona que le da como quemazón, que le queman la planta de los pies, y muchas veces el médico, al desconocer muchas veces de que son pacientes metabólicos, porque solamente el paciente llega en la primera consulta a un médico particular y dice, mire, me duelen los pies, y muchas veces uno que no es bien acucioso puede decir, no, mire, toma acetaminofén, porque piensa de que ella es por la edad, porque mucho puede ser tiempo parado, pero también hay que investigar si es un paciente diabético. Ahora, si es un paciente recurrente que usted ya le tiene el tratamiento metabólico, entonces usted sabe que puede ser una neuropatía diabética, ya por la cronicidad de la enfermedad, entonces usted lo va a identificar como un dolor neuropático y que ocurren en las neuronas aferentes primarias y en el sistema nervioso central. Y otro dolor también recurrente y que también se puede dar de manera ocasional son las cefaleas vasculares tipo migrañoso. No sé cuántos de ustedes en época de exámenes, ya cuando van a hacer un repetido, SUFI, ¿verdad? Ustedes están ahí con dolores de cabeza porque están estudiando un montón de capítulos, se están desvelando, y muchas veces vienen esos episodios de migraña, lo que puede causar que sean dolores muy intensos y que también tengan tipos de aura, porque muchas veces hay dolores de cabeza normales, que a todos nos puede dar más de alguna vez, pero en este caso de las cefaleas vasculares ya también tienen ciertos tipos de auras, como ustedes, no sé, aquí quienes tienen algún padecimiento migrañoso. ¿Alguien? Ya. Muy bien. Ya está diagnosticada que tiene migraña. ¿Usted? No, usted levantó la mano. No. ¿Alguien tiene o algo pasado? Diga, compañero. ¿Cuáles son esos síntomas que usted siente? Valga la redundancia. Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, como menciona la compañera, no es solamente un dolor ocasional, una cefalea, sino que también va acompañado de otros síntomas, ¿verdad? Ella habla de la fotofobia, de las personas que no soportan la luz o los ruidos fuertes, y que eso hace de que estén encerrados, que también puedan tener algún tipo de tinnitus, y estas son auras que pueden dar previas al inicio de la migraña. Entonces también en el caso de tratamiento de la migraña, es un trastorno que consiste en ataques de dolor de cabeza que pueden durar hasta 3 días y se asocia con náuseas y también como la fotofobia y ese tinnitus. No es un simple dolor de cabeza que nos puede dar más de alguna vez en el día, sino que ya es una cefalea vascular. Bueno, y aquí lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a este tipo de receptores y qué estímulos pueden ocasionar que estos sean activados, como ya veíamos, a nivel mecánico, químico o térmico. También lo veíamos. Bueno, entonces vamos con la farmacología de los fármacos opioides. Existen 3 familias de opioides endógenos de los que derivan secuencias peptídicas con actividad opioide. La producción del principal precursor, la propiomelanocortina, se localiza en las neuronas del núcleo arqueado y del núcleo del tracto solitario, que proyectan sus acciones hacia el sistema límbico y la médula espinal. Además se encuentran endorfinas en la hipófisis y en las células pancreáticas y derivados de la proencefalina y la prodinorfina a lo largo de todo el sistema nervioso central. Entonces, también vamos a ver aquí estos receptores periféricos, que en la actualidad hay 3 tipos principales, ¿verdad? Que están el mu, el gamma y el kappa,
Y también se dispone también incluir un nuevo tipo de receptor que es el ORL o también denominado NOP. Entonces vamos a ver que este tipo de receptores están involucrados en, ¿cómo se llama?, en esto de la señalización del dolor y también de los fármacos que se van a utilizar para evitar ese dolor, de los fármacos opioides y que van a intervenir en este tipo de receptores. Bueno, dentro de la farmacocinética de estos fármacos tenemos que la absorción, que hay diferentes tipos de presentaciones y se pueden administrar de manera enteral, parenteral, percutánea o transmucosa. En el caso de los fármacos opioides se absorben en el aparato gastrointestinal, aunque la biodisponibilidad es variable. En el caso de que si yo quiero controlar, por ejemplo, un dolor fuerte, digamos en el caso de la biodisponibilidad a nivel oral, es variable. Algunas veces hay cierto tipo de opioides que sí se pueden utilizar a nivel oral, pero que tienen otros efectos, por ejemplo, antitusígeno, y también tienen un efecto para la tos y también antidiarreico, ¿verdad?, gastrointestinal. Por ejemplo, en el caso de la loperamida, cuando hay muchos pacientes que están con diarrea recurrente, muchas veces uno se toma una loperamida para no estar evacuando a cada rato. Entonces vemos de que también hay ciertos fármacos opioides que no solamente se van a utilizar para el control del dolor, sino que también, dependiendo de la vía de administración y también de la dosis, esto se va a generar otros efectos. Ahora, lo que nos atañe ahorita más que todo es a nivel doloroso. Entonces la administración oral está indicada para el tratamiento antitusígeno y antidiarreico, como mencionamos anteriormente, y en el caso de la distribución, por su elevada hidrofilia, por ejemplo la morfina, determina que su porcentaje de unión a proteínas no supera el 35%. Otros opioides más lipófilos, como la codeína, heroína y la metadona, tienen mayor tasa de unión a proteínas, llegando a, en el caso de la buprenorfina, a un 96%. Y la distribución de los opioides es buena y alcanza concentraciones efectivas, especialmente en el sistema nervioso central. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, en el caso de los más lipófilos, como la codeína, que es un fármaco utilizado bastante para los dolores articulares y también de los pacientes que padecen de artritis reumatoide, tiene una tasa de unión a proteínas plasmática elevada, mientras que en el caso de la morfina la tiene muy baja, en el caso de 35%. Pero esta distribución de los opioides y con sus concentraciones que alcanza y que puede traspasar también la barrera hematoencefálica, pues llegan a una buena concentración a nivel del sistema nervioso central. Este paso a nivel de la barrera hematoencefálica va a causar que muchos de estos fármacos puedan causar esa dependencia, de lo cual se restringe muchas veces estos fármacos cuando ya causa ese tipo de acción, por ejemplo en el caso de la morfina y de sus subproductos como la heroína. En el caso del metabolismo, la inmensa mayoría de los opioides son metabolizados por vía hepática, y la codeína también sufre un metabolismo hepático que da lugar a la morfina en un 10%. Probablemente esta fracción es la responsable de ese efecto analgésico. Importante también que muchas veces en el caso de en el deporte, aquellos deportistas que por algún tipo de dolor estén tomando codeína, ya que su metabolismo hepático va a dar lugar a una fracción de más o menos 10% de morfina, pueden dar positivas en el dopaje. Entonces, por eso es muy importante también en el caso de los atletas, pues evitar, cuando van a hacer estas pruebas de dopaje, la administración de codeína. La mayor potencia de la heroína depende de su facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, y en el caso de la excreción, la forma de eliminación más común es la vía renal. Tanto la codeína como la heroína se eliminan parcialmente como morfina, como se mencionaba anteriormente. En el caso de la codeína llega a metabolizarse a nivel hepático en un 10%, pero que su excreción ya es a nivel renal. Por eso es que hacen el dopaje también a nivel de la orina. Muy bien, y tenemos aquí pues lo que mencionábamos anteriormente con respecto a esta señalización que hay a nivel de los canales iónicos, aquellos que están unidos a proteína G. En el caso del receptor opioide mu, no se ve, ¿verdad? Es que no funciona, no tiene batería. Bien. Muy bien.
Entonces tenemos aquí que la conductancia del potasio va a ser que hay una hiperpolarización posináptica, los canales de sodio activados por voltaje llegan a un umbral y esto va a disminuir la generación de potencial de acción porque ya en este caso el agonista mu en los receptores va a ser de que esta conductancia del potasio se vea disminuida. Entonces, digamos, ese sería el mecanismo de acción de estos fármacos que van a afectar este tipo de receptor. Y aquí pues tenemos la localización de estos receptores, por ejemplo en el receptor opioide mu o que se llaman MOR, tenemos los diferentes núcleos y a nivel también de las amígdalas, la médula, el hipocampo, donde están ubicados. En los receptores gamma está a nivel de la corteza, en el núcleo caudado, en la amígdala, también en el hipotálamo, en el mesencéfalo, en los receptores opioides kappa, que también están a nivel de la amígdala, el núcleo accumbens, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia negra, y los receptores SNOP, que es el cuarto receptor que digamos está todavía en investigación, está a nivel del hipocampo, cerebelo y del núcleo estriado. Y la localización periférica de los receptores están a nivel de los linfocitos, macrófagos, monocitos, interarticular, aparato digestivo, pulmón, trompas de falopio y riñón. Es decir, no solamente están a nivel central, sino que a nivel periférico, a nivel visceral, en donde también, como mencionábamos anteriormente, no solo hay estímulos nociceptivos somáticos, sino que también a nivel visceral, que estos van a provocar un dolor intenso. Por ejemplo, la médula. Bueno, en este caso estamos hablando acá, en este caso, de la guía. No funciona. Bueno, en este caso estamos hablando de la médula espinal, ¿verdad? Y las diferentes capas. Sí, en ese caso, ¿verdad? Y las divisiones que pueden haber en base también a sus, digamos, niveles que hay, ¿verdad? En todo el recorrido que hay a nivel de la columna vertebral. ¿Y se recuerdan cuando llevaron anatomía? La médula espinal, los tractos los podemos dividir en láminas. Podemos hacer referencia a las láminas. Y en el caso de la corteza también las diferentes capas, como veíamos también que hay diferentes capas a nivel del neocórtex, que es la sustancia gris, ¿verdad? No solamente, digamos, es toda la sustancia como una unidad, pero también se pueden subdividir. Y este cuadro creo que es de Velázquez, que también es parecido al que está en Golan, que es este, pero aquí también vemos que estos receptores, ya vamos a la descripción poco a poco de cómo se describen. Se han descrito dos variantes de polimorfismo en receptores, por ejemplo, del sistema nervioso periférico, que abre los canales de potasio, es responsable de los efectos adversos asociados con el uso de opioides y su principal diana de los analgésicos opioides, por lo que son más utilizados. En el caso de los receptores D, comprenden los subtipos delta 1 y delta 2, igual, abren los canales de potasio y están localizados fundamentalmente a nivel periférico. Y en el caso del receptor kappa, se subdividen en kappa 1, 2 y 3. En este caso, ya cierran los canales de calcio, a diferencia de los otros que abren los canales de potasio, este cierra los canales de calcio y produce disforia, y por ello sus agonistas son menos adictógenos. Mientras que en el caso de los receptores mu, ¿verdad?, estos son responsables más del efecto adverso asociado a la adicción. Y en el caso del receptor NOP se ha descrito dos variantes, ¿verdad?, que están a nivel del sistema nervioso periférico y abren los canales de potasio igual que el mu y el delta. Aquí la diferencia en el kappa es más que todo con los cierres de canales de calcio. En el caso del kappa producen menos adicción, en el caso del mu producen más adicción y sus efectos adversos están más asociados a eso, y por eso se tratan de evitar este tipo de fármacos de manera prolongada o crónica. Y aquí tenemos pues la clasificación de estos fármacos según su afinidad, los análogos de morfina, como vemos ahí, la buprenorfina, la codeína, la morfina, la naloxona, la naltrexona, la oxicodona, tiene bastante afinidad a los receptores mu. En el caso de los derivados de fenilpiperidínicos, como el fentanilo, la loperamida y la meperidina, también tienen una alta afinidad a los receptores mu. Los análogos de la metadona, de igual manera,
y vemos que esta va disminuyendo ya después con la pentazocina, el tramadol, que tiene una menos afinidad a los MIU. Por lo tanto, el tramadol, con respecto a ese efecto adverso adictógeno, es menor que en el caso de la morfina, por lo que se puede utilizar bastante para el tratamiento del dolor y no va a causar esa adicción. Y los efectos adversos de los opioides, bueno, los más frecuentes, a nivel agudo, náusea, vómitos, somnolencia; a nivel crónico, el estreñimiento; a nivel esporádico tenemos también la sequedad de la boca, alucinaciones y mioclonías; y los infrecuentes, depresión respiratoria y dependencia. Esto no quiere decir que estos infrecuentes no se den, sino que, como dice su palabra, son menos frecuentes, pero siempre hay que tener bastante valoración con respecto a este tipo de efectos adversos. Los más comunes, como siempre dice, náuseas y vómitos, pero también hay que valorar en un paciente que está tomando opioides, especialmente si son de una dosis más alta, que pueda provocar también este tipo de depresión respiratoria o la dependencia. Como veíamos anteriormente, en el caso de aquellos que estimulan los receptores MIU o M, son los que tienen ese efecto adictógeno mayor. En el caso de aquellos que son del kappa, tienen una menor frecuencia en su adicción, por lo que son más seguros. Pero como mirábamos anteriormente, también hay fármacos, por ejemplo, en el caso de el tramadol, que se utiliza bastante para dolores crónicos, inclusive para dolor oncológico, que por su menor afinidad a los receptores MIU, esto va a hacer de que su efecto adictógeno sea menor y es más seguro en ese aspecto. Y las reacciones adversas, pues las náuseas y vómitos son la principal. No sé cuántos de aquí alguna vez han tomado algún opioide, como codeína. ¿Alguien ha tomado codeína aquí? ¿Acetaminofén con codeína? Sí. No sé, de los que han tomado alguna vez ese tipo de fármaco, ¿les ha dado alguno de estos efectos? No. ¿A quién le ha dado alguna vez cuando ha tomado codeína? Codeína. Náuseas, vómitos. Náuseas, muy bien. Algunos dicen aquí somnolencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo algunas veces por una lesión que tengo en la rodilla tomo tramadol. Entonces cuando tomo tramadol uno se siente así con náuseas, somnolencia. Claro, depende también la dosis, ¿verdad? No voy a tomar de 100 miligramos o de 50, porque si no, pues voy a andar en otra esfera, ¿verdad? Sino que uno va tomando dependiendo como la intensidad del dolor. Pero en el caso de estos fármacos, lo principal son estos: náuseas y vómitos. Estreñimiento también se puede dar, ¿verdad?, aunque es menos frecuente que las náuseas y vómitos. Y la depresión respiratoria es infrecuente en pacientes con dolor. Y la somnolencia, como mencionaba la compañera, o estado confusional, son especialmente peligrosos en pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque en los pacientes ancianos que, por ejemplo, están tomando codeína para un dolor, esto puede causar de que al estar con somnolencia o con este estado confusional pueda haber caídas, ¿verdad? Pueden haber fracturas. Entonces, por eso es importante que en los pacientes ancianos hay que tener también cierta precaución con estos medicamentos. También se da un efecto que es infrecuente, como el prurito o la picazón que puede dar en la piel, y todos los analgésicos opioides producen tolerancia, pero es autolimitada, ¿sí? Su desarrollo tiene un límite y generalmente es posible alcanzar dosis analgésicas eficaces, dependiendo también de la dosis, pero también hay que valorar con estos fármacos, como se mencionaba anteriormente, que tengan un potencial adictógeno mayor que otros. Y también eso hay que valorarlo, porque no vamos a condenar a un paciente a que cuando ya el dolor se ha manejado necesite este medicamento, ya no para tratar un dolor, sino que para controlar una adicción. Y como mencionábamos acá, la dependencia psicológica asociada al uso de opioides no aparece si se lleva un control adecuado, ¿verdad? Yo como médico, si llega un paciente, no le voy a dejar, mire, tome codeína de un solo, o mire, tome tramadol de un solo, sino que uno tiene que valorar a estos pacientes y ver si se puede tratar con otro tipo de analgésicos o antiinflamatorios para evitar que también esta dependencia psicológica pueda causar algún efecto, especialmente en población más joven,
que ya no lo busca por un dolor, sino que por una adicción. Y bueno, cuando se menciona esto, siempre, ¿verdad?, pregunta de examen, ¿verdad?, ¿cuáles son los efectos adversos? Siempre uno menciona náuseas, vómitos, diarrea, ¿verdad? Y quiera o no, la mayoría de fármacos, cuando ustedes leen los capítulos, efectos adversos, ¿cuáles son? Náusea, vómitos, diarrea. Entonces, son los más frecuentes, pero por lo consiguiente no se va a preguntar esto, ¿verdad?, porque si no, todos tendrían buena nota, sino que aquellos que son de mayor importancia. Por ejemplo, de una náusea o vómitos, nadie se va a morir, pero imagínense una depresión respiratoria, o que el efecto adverso sea una adicción, es mucho más delicado que tener solo náuseas, ¿verdad? Por eso traje ahí esa lámina, porque todos los medicamentos, cuando usted le preguntan cuál es el efecto adverso de tal medicamento, náuseas y vómitos. Y tenemos aquí las interacciones con coadyuvante en analgesia a nivel periférico. Tenemos que se pueden utilizar también AINES, que esa clase es posterior, a nivel de los troncos nerviosos anestésicos locales, que sería la clase del día jueves. En el asta dorsal de la médula también están inhibidores glutamatérgicos como la carbamazepina, la fenitoína, el dextrometorfán, la gabapentina, la metadona, inhibidores GABAérgicos como las benzodiazepinas, el fenobarbital. Y en las vías descendentes tenemos aquellos bloqueantes de inhibición descendente como los inhibidores de la monooxidasa, inhibidores también de los receptores 5-HT. Eso ya lo veíamos, creo yo, que en una discusión previa, en la última que tuvimos, creo yo, si no me equivoco. Y los principales usos terapéuticos de los opioides, el principal, lo que estamos viendo ahorita, es analgésico, en donde tenemos a la cabeza la morfina, codeína, oxicodona, buprenorfina, fentanilo, el propoxifeno, el tramadol. Algunos de estos pues se utilizan a nivel quirúrgico, otros que usted también lo puede comprar en cualquier farmacia, acetaminofén con codeína, tramadol con diclofenac o tramadol acetaminofén, para tratar ciertos dolores. Pero hay otros que sí, que se necesita tener bastante control con respecto a la administración de estos medicamentos para evitar su adicción. También otros usos terapéuticos que no están tan vinculados con el tema de la clase, como el antitusígeno, como pues está el dextrometorfán, que viene en la mayoría de jarabes. Cuando llega un niño y le dice a la mamá, mire, fíjese que mi niño tiene bastante tos, ¿me le puede dar un jarabe para la tos? Entonces uno le da dextrometorfán, ¿no?, para evitar que el niño esté tosiendo bastante, o el adulto mayor. Otro efecto también es el antidiarreico, como la loperamida, ¿verdad?, que más de alguna vez le hemos tomado cuando hemos tenido algún proceso diarreico y, por ejemplo, estamos en el trabajo, no voy a estar yendo al baño cada rato. Entonces uno toma loperamida para que eso disminuya también la motilidad intestinal y que no esté uno evacuando a cada rato. Antidisneico, como la morfina, y el antiastringente, como la naloxona oral, o en este caso, ¿verdad?, por ejemplo, cuando hay estreñimiento se puede dar la naloxona. Antidisneico, disnea es esa dificultad para respirar, ¿verdad?, como un paciente asmático, aunque tiene poco. Y los agentes farmacológicos que se emplean en el tratamiento del dolor, los opioides, ¿verdad?, tienen acciones farmacológicas a nivel analgésicas, efectos psicomiméticos, efectos respiratorios, como mirábamos anteriormente, lo que mencionaba el compañero, por la disnea, efectos cardiovasculares, gastrointestinales, como se mencionaba acá, antidiarreico o antiastringente, y también pueden provocar adicción y esa dependencia psicológica. Y la tolerancia, como se mencionaba, es autolimitada. Dentro de las reacciones adversas, pues la principal es la adicción. Tenemos también algo infrecuente, como se mencionaba anteriormente, el prurito, y también hay que vigilar también lo de la depresión respiratoria. Dentro de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos no opioides, los estados inflamatorios a menudo se vinculan con la producción de prostaglandinas, que son las que están vinculadas a la inflamación. Por ejemplo, algunas veces uno piensa y dice, ¿cómo sabe el ibuprofeno o el diclofenac a dónde va a ir a actuar? ¿Verdad? No anda buscando ahí en todo el cuerpo, ¿verdad?, viajando, sino que cuando este fármaco
encuentra que hay una mayor producción de prostaglandinas, ¿verdad? Porque hay un proceso inflamatorio, en este caso va a actuar de esa manera, y estas prostaglandinas son producidas por células inflamatorias y sensibilizan a los receptores a nivel periférico. En las vías centrales del dolor, las citocinas liberadas en respuesta a la inflamación inducen producción de prostaglandinas en el cuerno dosal de la médula espinal, y estas prostaglandinas sensibilizan las neuronas nociceptivas. Los AINES bloquean la sensibilización periférica y central mediada por los prostanoides que se liberan en la inflamación. Los AINES también reducen el grado de inflamación, que los mencionaba anteriormente, que por este aumento de la prostaglandina, este antiinflamatorio no esteroideo sabe dónde va a actuar y dónde va a bloquear esta sensibilización a nivel periférico y central. También antidepresivos, como mencionábamos anteriormente, en el caso de estos, ¿verdad? A nivel de las vías descendentes, los inhibidores de la recaptación de 5-HT tienen esta función a nivel de sistema nervioso central como antidepresivo, y piensa que los antidepresivos tricíclicos producen anestesia al bloquear los canales de sodio y aumentan la actividad de las proyecciones noradrenérgicas y serotoninérgicas antinociceptivas. Los agentes menos selectivos son aquellos con efectos neuroquímicos más amplios, como los tricíclicos, la amitriptilina, nortriptilina y imipramina. Antiepilépticos y antiarrítmicos, como la gabapentina, y un nuevo antiepiléptico con estructura similar es la pregabalina, y este es un análogo del GABA que es más potente. Y la carbamazepina bloquea los canales de sodio y es un agente que se usa para tratar neuralgias del trigémino y que tiene un perfil de efectos adversos relativamente alto. La neuralgia del trigémino, no sé cuántas veces aquí han tenido alguna vez esa cefalea unilateral que se puede dar, digamos, a nivel derecho o izquierdo, en donde también puede involucrar que haya inflamación. Llega la persona con un dolor, digamos, en la hemicara derecha, tiene inflamación del párpado, del pómulo, de los labios, pero solamente de un lado. En este caso la afectación es por esta neuralgia que está en el quinto par craneal, pero solamente está a nivel derecho, como tenemos uno a nivel izquierdo. Si no se da bilateral, sino que esto solamente se da a nivel unilateral, en este caso se puede utilizar la carbamazepina para este tipo de neuralgia. Y también, ¿verdad?, como mencionamos acá, que la pregabalina es un análogo y que tiene estructura similar al GABA. ¿Cuál? Sí, como se mencionaba acá, que antidepresivo, que vaya, en este caso, digamos, en el caso de este tipo de fármacos también se puede utilizar porque producen anestesia al bloquear los canales de sodio. Entonces ese podría ser, digamos, un uso que se puede dar, pero principalmente se da como antiepiléptico y a nivel de neuralgia del trigémino. No, por eso están aquí los antidepresivos tricíclicos que mencionábamos anteriormente, como la amitriptilina, la nortriptilina y la imipramina. Y también están aquellos que son selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina y la fluoxetina. El tratamiento de la migraña, como mencionábamos anteriormente, esta cefalea vascular tipo migrañosa, es la clase de triptano, agonistas del receptor de serotonina, que son selectivos a los diferentes subtipos que menciona ahí, todos de la familia 5-HT. Los receptores 5-HT1D están presentes en los nervios trigéminos, que inervan los vasos sanguíneos meningios, que, digamos, es donde va a afectar a nivel de estos vasos y va a provocar que haya mayor liberación de histamina, va a provocar esa irritación y va a provocar ese dolor de cabeza intenso que puede generar esas auras. En el caso de la ergotamina, también es un medicamento que se puede utilizar para el tratamiento de la migraña, es un agente vasoconstrictor y que opuesta a la vasodilatación que está involucrada en la fisiopatología de los ataques migrañosos. También algunas veces se puede dar AINES, opioides, cafeínas y antieméticos, todo para tratar a nivel sintomático lo que puede dar la migraña, aunque en el caso de los opioides, digamos, el tratamiento para tipo de migrañas no es muy efectivo, pero hay algunos colegas que sí lo pueden dar
como coadyuvante, especialmente cuando se trata con los triptanes, ¿verdad? Como mencionaba acá, ¿dónde están? No me acuerdo. Pero sí, hay algunos triptanes que pueden utilizarse, por ejemplo la amitriptilina, para el tratamiento de la migraña. Como mencionábamos acá, ¿verdad? En el caso de los opioides, con el tratamiento de la migraña no es muy efectivo. Si ya está en desuso, que yo voy a dar, por ejemplo, tramadol para controlar una migraña, sino que ya tengo que dar otro tipo de medicamentos, como mencionábamos acá, como la ergotamina y también como los triptanes, ¿verdad? Todos aquellos que están bloqueando los 5-HT1. Y bueno, aquí tenemos también la inflamación periférica, ¿verdad? Todo el ACOX-2, lo que va a generar que haya utilización del paracetamol, ¿verdad? Muy conocido por todos, el acetaminofén, los COPSIP, como es el COPSIP, otros tipos de AINES, lo que va a hacer de que esta producción de prostaglandina se vea bloqueada, y esto va a causar de que esa despolarización que va a causar ese potencial y que va a generar el dolor se vea disminuida. Entonces vemos, y esta clase se va posteriormente, pero vemos aquí que también a nivel de estos fármacos opioides también se puede dar coadyuvantes, algunos AINES como el paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, y también el celecoxib, que son selectivos a la COX-2. Y en esta ilustración vemos en dónde se va a actuar cada uno de este tipo de medicamentos, unos que son a nivel de la conducción, otros a nivel de la transmisión, como los opioides, lo que mencionamos anteriormente, antidepresivos, antiepilépticos, y aquellos que van a ser a nivel de la corteza cerebral, como los opioides. Y la escala análoga del dolor, tenemos la escala visual analógica o EVA, que permite medir la intensidad del dolor que se describe el paciente, porque es muy difícil valorar un síntoma, ¿verdad? Un signo usted lo puede ver, lo puede medir, pero un síntoma bien difícil, porque uno puede decir, a mí me duele poquito, mucho, moderado, y usted cómo lo va a cuantificar. O un dolor de cabeza, para algunos puede ser insoportable, para otros no. Entonces existe esta escala análoga del dolor para utilidad del médico y valorar cómo está este dolor. Y dependiendo de eso, por ejemplo, si un paciente siente un dolor muy intenso, no le voy a dar yo acetaminofén. Pero si es un dolor manejable, que es leve, sí ya puedo dar este caso de AINE. Entonces, es una línea horizontal de 10 centímetros en cuyo extremo se encuentran expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad, en el derecho una mayor intensidad, y el paciente marca una línea en donde ellos visualizan a nivel de esta escala cómo está. Entonces ya el médico va a valorar eso, y dependiendo de eso ya se puede dar un tratamiento específico por cada persona. El dolor leve tiene que ser menor de 3 en esa escala, el dolor moderado de 4 a 7, y el dolor severo tiene que ser igual o superior a 8. ¿Qué sería esto? ¿Verdad? Algunas veces en algunos consultorios hay esto, o no sé, cuando algunas veces ustedes han pasado consulta, el médico le dice, mire, según esta escala o según esta reglita, ¿cómo siente usted el dolor? Y como podemos ver aquí, aquellos que menos de 3, algunas veces no hay dolor, un dolor leve, y después viene un dolor intermedio, moderado, y ya de mayor intensidad cuando es mayor de 8. Y esto es fácil porque uno lo puede identificar numéricamente y decir 0 es nada, 10 es el mayor. Lo puede también uno ver con los colores, ¿verdad? Y decir, me duele poco, ¿verdad? O con las caritas, especialmente para los niños, porque los niños muchas veces no pueden identificar a nivel numérico o con colores, pero sí pueden ver las caritas y pueden decir, me duele así, estoy como esa carita, y ya uno dice, pues el niño tiene ese dolor intenso y ya le va a dar el tratamiento indicado. Y otra escala del dolor, ¿verdad? Que le da dolor a la mayoría, ¿verdad? Estudiar farmacología, pero a todos nos ha dado más de alguna vez algún tipo de dolor, estar bastantes capítulos, pero al final trae su recompensa.
Los analgésicos apuntan a varios pasos en la percepción del dolor, desde el inicio del estímulo doloroso y su percepción a nivel central. Los AINES modulan la despolarización inicial de la membrana y los bloqueadores de canales de sodio reducen la conducción del potencial de acción en las fibras nociceptivas. Opioides, antidepresivos, AINES o antipilépticos modulan la transmisión de sensación del dolor en la médula espinal. Así es que hola, 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 hola. Escucha, miren, solo unas situaciones que hay que tener en cuenta de los opioides. El doctor mencionaba la náusea y el vómito como algo bien frecuente que se ve al nomás iniciar el tratamiento para aquellos pacientes que por idiosincrasia tienen el área póstema bien sensible, ¿de acuerdo? Pero recordemos que dentro de las indicaciones que el doctor mencionaba está sí paliar el dolor moderado o severo, pero también un plus que tienen los opioides son que relajan los músculos. Si bien no estaba en el tema de miorelajantes, usted puede ayudarse de un opioide como un tramadol, por ejemplo, de una nalbufina, de una oxicodona, para casos en donde usted ve que la orfenadrina, que el diazepam o que el metocarbamol no le está dando resultados. Igualmente en las parestesias producto de quimioterapia o por dolor oncológico, podemos utilizar estos AINES para relajar esa sensibilidad y esa activación motora que puede dar espasmos. Pero ¿cuál es el problema? Que haciendo un ajuste de los efectos adversos, el mecanismo relajante del tramadol tiene que ver con el calcio, ¿ya? Y entonces el tramadol, bueno, los opioides en general son víctimas de su éxito. ¿Por qué son víctimas de su éxito? Porque al bloquear los canales de calcio, también están bloqueando otras funciones que dependen del calcio. Por ejemplo, la contracción muscular. ¿Cuál es el electrolito de la contracción muscular? El calcio, tanto de la esquelética como de la musculatura lisa. Entonces, ¿qué va a pasar si bloqueamos el calcio en el intestino? Reduce la motilidad y por lo tanto el paciente desarrolla un signo clínico que se llama estreñimiento. ¿Ya? Esto es algo bien frecuente que debemos considerarlo acá, sobre todo en aquellos pacientes que toman crónicamente opioides, el estreñimiento, no se les va a olvidar. Y otra cosa que hay que complementar, ¿qué hacer cuando se nos va la manito con la dosis de opioides? ¿Qué hacer con esa epidemia de droga fantasma en Estados Unidos? ¿Saben que en las estaciones del metro en Filadelfia ya han puesto ahí dispensadores de antídotos contra la intoxicación con opioides? ¿Cómo se llama ese antídoto? Te llevó el paciente tu primer día de R1 en medicina, mi primera chamba como internista, y te llega el paciente intoxicado con opioides. El antídoto, les voy a dejar de tarea que vayan a investigar qué es. No, pues sí, no le voy a olvidar, mi hermano. Después del jueves lo van a investigar, va, después del jueves. Ahorita voy leyendo ahí, empecé con la idea, ahí estuvo. Vayan a buscar qué es la naloxona. Ahí lo está buscando, ahí, ¿verdad? Ajá. Vayan a buscar qué es la naloxona. Vayan a buscar qué es la naltrexona. Y vayan a buscar qué es el nalmefeno. Dependiendo de la institución donde usted trabaje, así va a encontrar disponibilidad de antídotos. Intoxicación aguda, o sea, el paciente te llegó, que se va a morir ya, te llegó chocado, tenés que dar naloxona intravenosa, porque es el que sirve para la intoxicación aguda. Ahora, si querés deshabituar a alguien de un opioide, puedes usar naltrexona porque es vía oral y se puede dar en tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Eso era nada más los ajustes. Gracias al doctor también por la clase, ¿verdad?